Como siguiente paso, sumaremos las velocidades de la aeronave a la ya determinada para el punto P. Tenemos entonces que la velocidad del punto P más va a ser la velocidad que teníamos U más la velocidad de la aeronave. Entonces, si U es esta ecuación que tenemos aquí, podemos escribir de esta forma. Recuerden que este término de aquí, que sería equivalente a U minúscula, ya es considerando la aeronave rígida. Lo mismo, algo similar tenemos para el caso de B' y el caso para W'. U', W' son la velocidad de la parte. Entonces, V' y partícula cuando se les está sumando la velocidad de la aeronave. Recuerde que se eliminó un término de cada ecuación por la consideración de rigidez. Tal como lo hicimos considerando todas las variables que siente el punto P, podemos establecer la aceleración que siente este punto, es decir, la aceleración inercial. La aceleración inercial la vamos a determinar como A subíndice X prima, o A subíndice Y prima, o A subíndice Z prima. Y básicamente es igual a U punto prima menos R por V' más U por W', y tal como lo indican estas ecuaciones. Note primero la comilla de otra situación inercial o suma de efecto de toda la aeronave al punto P. Segundo, que ya conocemos el valor de las velocidades inerciales. Para determinar el valor de las componentes lineales de la aceleración inercial, derivamos las ecuaciones inerciales de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, las componentes de velocidad que tenemos al final de la lámina anterior, derivadas con respecto al tiempo, resultan en esas ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, sustituyendo el valor de las componentes en las ecuaciones de aceleración inercial, tenemos, ahora, en lugar de poner U punto prima, voy a poner esto que tengo aquí. En lugar de poner B punto prima, voy a poner esto de aquí. Y en lugar de poner W punto prima, voy a poner esto de aquí. Asimismo, aquí voy a multiplicar R por lo que vale B', U por lo que vale W', P por lo que vale W', y así también en los últimos tres términos. Tenemos así, y reordenando, la ecuación para la aceleración inercial en el eje X, la ecuación para la aceleración inercial en el eje Y, y la ecuación para la aceleración inercial en el eje Z. Esto es sin considerar, o ya no considerando, que la aeronave es flexible, es decir, una aeronave rígida. Las cuales se pueden reordenar como presenta Cook en su ecuación 4.9. Serían estas de aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, recapitulando, una vez que ya tengo las aceleraciones inerciales, pues yo puedo multiplicar por la masa y entonces conocer la fuerza en el lado derecho de la primera ecuación. Mi primera ecuación me decía masa por aceleración. Bueno, pues las aceleraciones inerciales que acabamos de ver serían estos valores y simplemente estaríamos multiplicando por la masa y sería la ecuación que tendríamos del lado derecho en esta igualdad. Obviamente todavía nos falta establecer las fuerzas perturbadoras. Ahora vamos a trabajar con la siguiente ecuación. Considerando ahora que el punto P posee una pequeña cantidad de masa diferencial, con base en la segunda ley de Newton afirmamos que la diferencial de masa por la aceleración inercial, ya sea en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, de tal manera que la fuerza total que actúan sobre toda la aeronave estarán dadas por y, como lo presentábamos en la primera ecuación, tendríamos el efecto para
el caso del eje X, el efecto para el caso en el eje Y el efecto para el caso del eje Z. Al sustituir la aceleración inercial con respecto a cada eje, tal como se determinó en la lámina anterior, ecuación 4.9, y considerando que el origen coincide con el centro de gravedad, tenemos que, y aquí hay una conclusión muy importante, si el origen coincide con el centro de gravedad, la distancia x es diferente, es igual con 0. Si el origen no está en el centro de gravedad, que puede ser un caso especial, lo más común es que sea esto, que el origen coincide con el centro de gravedad. Pero si el origen no coincide con el centro de gravedad, entonces no tendríamos que la multiplicación de la masa por cualquier distancia, ya sea en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, van a ser 0. Pero insistimos, normalmente el origen coincide con el centro de gravedad, de tal manera que estas situaciones van a ser igual con 0. En otras palabras, siempre que se presente un término que incluya la distancia x, y y z y sea multiplicada por la masa, el valor de este término será 0. Esto arroja que las ecuaciones para determinar la fuerza sobre la aeronave sean, y nos quedamos simplemente con estas ecuaciones bastante sencillas. Y examinemos estas ecuaciones. Básicamente, aquí no tenemos x, y, z, aquí tenemos x, entonces todo esto que está multiplicado por x desaparece, porque voy a multiplicar esta distancia, va a ser 0, esto que es multiplicado por y desaparece, y esto que es multiplicado por z desaparece. Y lo mismo aplica aquí. Aquí sería un poquito más difícil de ver, pero sería exactamente lo mismo, esto desaparece, aquí esto desaparece, este desaparece y este desaparece. Por eso fueron reescritos de esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Había dicho que porque la distancia ¿Perdón? vale 0? ¿Había dicho que valían 0 las fuerzas por la distancia? Bueno, como no hay una distancia entre... Porque no existe una distancia. No, ok. Y entonces estas tres son nuestras ecuaciones lineales de movimiento. Estas representan la fuerza por la, perdón, esta y esta será la siguiente clase. Ahora pasemos a las ecuaciones de momento generalizadas. De manera similar a como se hizo con las fuerzas, tomando en cuenta un pequeño elemento de masa para el punto P, podemos establecer el diferencial de momento con respecto a cada eje, los cuales pueden sumarse para totalizar los momentos completos. Entonces, la diferencial de momento multiplicada por la distancia y por la aceleración en z, menos la distancia en z por la aceleración en y, nos van a dar el momento de guiñada. En este caso tendríamos el momento de cabeceo y el momento, perdón, este es el momento de alabeo, el momento de cabeceo y el momento de guiñada. Recordamos que el momento de alabeo se da con respecto al eje X, entonces no entra en juego la aceleración en X. El momento de cabeceo se da con respecto a Y, por eso no entra en juego la aceleración en Y. Y el momento de guiñada se da con respecto al eje Z, por ello no entra en juego la aceleración en Z. Para encontrar ecuaciones más fáciles de manejar, sustituimos los valores de las aceleraciones inerciales de acuerdo a lo que presenta las ecuaciones 4.9 en Cook. Entonces, para el primer conjunto de ecuaciones, tenemos esta ecuación. La primera sería AZ por Y, y la segunda, AZ' por Y, y la segunda, AY',
por Z. Esta para el momento de cabeceo y esta para el momento de guiñada. Observe que se están resaltando los primeros términos en cada corchete marcados en rojo. Estos tres términos marcados en rojo pasan a ser cero debido a que el producto Y o la distancia Y es pequeña, igual que no es que sea pequeña, sino básicamente que estamos considerando que es cero porque el punto está sobre el punto de masa. Sin embargo, no sucede con el producto XY o con Y elevado al cuadrado o con Y por Z. Luego, las ecuaciones que me quedan o los términos que me quedan, que serían estos que están aquí, los voy a reordenar de esta forma. Lo mismo para la ecuación para el momento de cabeceo y para la ecuación de momento de guiñada. Y obsérvese los momentos que se resaltan en rojo. Esos momentos resaltados en rojo van a representar o representan los momentos de inercia y los productos de inercia. Y recordamos aquí lo que es el momento de inercia, que sería la suma de masas por y cuadrado más z cuadrado. El momento de inercia en y sería la suma de masas por x cuadrada más z cuadrada. Y con respecto a z, sería la suma de masas por x cuadrada más y cuadrada. Esos son los momentos de inercia. Y los productos de inercia serían x por y, xz y yz, que nos van a dar los términos que están manejados en rojo. Básicamente los términos manejados en rojo nos están manejando o nos van a permitir obtener los momentos de inercia, ya que este término y este término son iguales, los puedo conjuntar y me queda y cuadrada por más z cuadrada. En este caso me queda z cuadrada más x cuadrada, y en este caso me queda x cuadrada más y cuadrada, y obtengo los momentos de inercia. En este caso tengo aquí un producto de inercia. Con base en esto, mis ecuaciones se simplifican de esta forma. Ya tengo la primera, mi ecuación para el momento de alabeo, la segunda para el momento de cabeceo y la tercera para el momento de guiñada. Y ya ahora estoy presentando momentos y productos de inercia. Si tomamos en cuenta las propiedades de un cuerpo con un plano de simetría, en este caso el plano XZ, resulta que el producto de inercia XY y el producto de inercia YZ es igual con 0, lo cual simplifica las ecuaciones anteriores a. Y de tener estas ecuaciones largas, pasamos a tener ecuaciones más sencillas. Entonces, recordamos que el plano, y estoy presentando el avión frente a la cámara, el plano Z y X, ese plano es un plano de simetría para la mayoría de las aeronaves. Eso permite que pasemos de estas ecuaciones a estas ecuaciones. Estas ecuaciones se aplican casi para la totalidad de las aeronaves cuando son consideradas como un cuerpo rígido, salvo algunas excepciones en que habría que utilizar las primeras ecuaciones, como este caso. En este caso, el Bloom Onbus B-141 era una aeronave no simétrica. Entonces, para analizarla, tendríamos que utilizar estas ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Las fuerzas y momentos perturbados son debidos a los efectos aerodinámicos, que vamos a representar con A minúscula, los efectos gravitatorios, con G minúscula,
los movimientos de los controles aerodinámicos con C minúscula, los efectos de potencia con P minúscula y los efectos de los disturbios atmosféricos con D minúscula. De tal manera que las ecuaciones que reflejan los 6 grados de libertad de una aeronave rígida con distribución de masa uniforme quedan como sigue. Entonces, recuerdan que ya teníamos del lado izquierdo estas sencillas ecuaciones y de acá tendríamos simplemente X, Y y Z. Bueno, X se va a desglosar en estos 5 componentes aerodinámicos, gravitatorios, de control, de potencia y atmosféricos. Lo mismo para Y y para Z. En cuanto a las ecuaciones angulares, también tendríamos las mismas situaciones, tendría los momentos de alabeo aerodinámicos, gravitatorios, de control, de potencia y atmosféricos. Lo mismo para los momentos de cabeceo y los momentos de guiñada. Y ahora sí, tendríamos completas nuestras ecuaciones de movimiento para la aeronave. Estas ecuaciones no son lineales y su solución por medios analíticos generalmente no es práctica. Además, los términos a la derecha en las ecuaciones deben ser reemplazados por expresiones adecuadas, las cuales son particularmente difíciles de determinar para muchos de los movimientos que realiza la aeronave. Entonces, básicamente, el tener aquí términos que derivan con respecto al tiempo, las están convirtiendo en ecuaciones no lineales. P punto, Q punto, R punto, o U punto, B punto y W punto. Pero aparte, los comportamientos de estos términos tampoco son lineales. Aquí parece muy sencillo como un término sencillo, ¿no? Pero como vamos a ver más adelante, algunos de estos, sobre todo los aerodinámicos, son bastante complejos o elaborados. Entonces, de entrada, entendemos que estas ecuaciones no son lineales. Sin embargo, nosotros vamos a buscar hacer lineales estas ecuaciones, pero eso lo estaremos haciendo el día de mañana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Para terminar la sesión de forma individual, siguiendo el método presentado, obtenga las ecuaciones para la aceleración inercial para el caso de una aeronave no rígida, es decir, una aeronave flexible, una aeronave normal. Escriba estas ecuaciones en un documento de formato Word con el apoyo del editor de ecuaciones, tome fotos a los modelos desarrollados durante la primera parte de las clases y pegue el archivo de Word después de las ecuaciones, cargue en la plataforma. El tiempo para esta actividad o para esta última parte de la actividad es de 20 minutos. Ustedes ya tuvieron 10 y 10 minutos para hacer la primera parte de la actividad. Entonces, en los siguientes 20 minutos o lo que resta de la clase, ustedes tienen que desarrollar las ecuaciones para las aceleraciones inerciales de una aeronave no rígida. Esto en un documento de Word a partir del editor de ecuaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos que simplificarlas como le había hecho ahí también? Básicamente es seguir el mismo procedimiento que aquí vimos, nada más considerando que la aeronave es rígida, es decir, que vamos a trabajar con estas ecuaciones. Sí, es que creo que al final igual lo de las aceleraciones las factorizaron nada más al final. O las podemos dejar expresadas. Básicamente sería presentarlas como estas que tenemos aquí. Ok. Hasta aquí no se ha hecho ninguna simplificación. La única simplificación que se había hecho era que de la aeronave era rígida. Ok. Entonces, aquí en la plataforma, donde marca la 21ª sesión, estableciendo modelos, aquí están de vuelta las indicaciones, se dice que tienen 40 minutos y en este caso coincide exactamente con las 18 horas. Si no tienen alguna pregunta, los dejo trabajar y aquí estoy al pendiente por si hay dudas.